Hola, muy buenos días. Eh, Vamos a tener nuestra predicación del día de hoy. Vamos a tener la lectura en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 18. Le voy a dar lectura, está en sus pantallas, dice así: Procura venir pronto a verme. Está escribiendo Pablo a Timoteo, son las instrucciones finales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguramente ustedes, al igual que yo, hemos dejado muchos pendientes, tenemos pendientes personales. Por ejemplo, en mi caso, el día martes ya tenía planeadas unas vacaciones que por lo del coronavirus ya no se pudo llevar. El día de ayer, 1 de mayo, teníamos planeado ya la fiesta de cumpleaños de mi hijo mayor de 8 años. Y bueno, son pendientes que quedaron ahí. Y seguramente usted y yo tenemos muchos pendientes. Bueno, Pablo en esta sección también nos deja algunos pendientes personales que tiene. Y vamos a desarrollar el tema. En primer lugar, del versículo 9 al 12, nosotros tenemos los pendientes de Pablo en relación a los colaboradores de Pablo. Los colaboradores de Pablo. Solamente vamos a ver 3, ahí hay más, pero solamente quiero mencionar 3. En primer lugar, quiero mencionar a Timoteo. Pablo se refiere a Timoteo en su primera carta como verdadero hijo en la fe, amado hijo. Y un pendiente de Pablo era que Timoteo lo fuera a ver. Recordemos que esta es la última carta escrita por Pablo, su último escrito. Y Pablo, en la primera sección del capítulo 1 que estudiaron hace 8 días, Pablo dice que ya está para ser derramado en libación y el tiempo de su partida está cercano. Es decir, Pablo está próximo a la muerte, próximo a pasar a la presencia del Señor. Y él tiene algunos pendientes que quiere que se realicen y es primero acerca de estas personas, que Timoteo vaya a verlo. Verdadero hijo en la fe, amado hijo. Ojalá y nosotros podamos ser llamados igual que Timoteo, verdaderos hijos en la fe, amados hijos. Pero Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. La palabra procurar en este pasaje significa esmerarse, hacer todo lo posible. Esta es la segunda vez que Pablo utiliza esta palabra en esta carta. La primera la utiliza ahí en 2 de Timoteo 2:15, donde dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es importante el orden. Pablo quiere que Timoteo esté con él, pero el orden en que son dichas estas palabras, la primera vez mencionada en 2 de Timoteo,
Pablo quiere que Timoteo haga el esfuerzo, que haga todo lo posible por presentarse delante de Dios. Y este es el orden. Nuestro esfuerzo, nuestro principal objetivo es hacia Dios. ¿Cómo me presento delante de Dios? Y después presentarme delante de los hermanos, no al revés. No al revés, porque si yo lo hago al revés, estoy aparentando. Si yo lo hago al revés, me está preocupando más lo que opinen los hombres de mí y no lo que opine Dios de mí. Por eso es importante este orden. Así debe de ser. Presentarnos, hacer todo lo posible, el mayor esfuerzo por presentarnos primero delante de Dios, aprobado. Y el contexto en el que Pablo dice esta palabra en el capítulo 2, dice como obrero, es decir, como alguien que trabaja, que no se va a avergonzar, que Dios al pedirle cuentas va a decir, no va a decir, no lo hice mal. No, sino alguien que ha procurado presentarse a Dios aprobado. Y luego dice al final que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra significa hacer trazos correctos. Significa hablar correctamente la escritura. Significa que para todos nosotros que hacemos uso de la enseñanza, ya sea para niños, adolescentes, adultos, en el púlpito, en clases, nuestra manera de presentarnos a Dios aprobado es usando bien la palabra de Dios. Es decir, consideremos que como si a Dios le fuéramos a exponer su propia palabra, que Dios nos apruebe en lo que estamos diciendo, que llevemos el mensaje fiel. Por ejemplo, he tomado o he escuchado también varios cursos de predicación y entre ellos he escuchado varios hasta asombrosos. Por ejemplo, en uno de esos nos decían que para no aburrir a la congregación deberíamos hacer dinámicas con el público, que pongamos a una persona a leer parada, otra persona a leer sentada, para que la gente esté despierta. Ese no es el propósito de la predicación. No se trata de entretener, no se trata de que la gente esté a gusto, cómoda, feliz. Se trata de exponer fielmente la palabra de Dios, claro, con preparación, claro, con haciendo que la gente, procurando que la gente escuche. Pero, por ejemplo, también nos han comentado que usemos anécdotas, que está bien, pero a veces también nos han dicho que usemos analogías. Y aquí es donde está el problema de usar tantas analogías de la palabra. No digo que estén mal, pero es un problema grande. Por ejemplo, ustedes se acuerdan ahí en Lucas de la historia del Señor Jesús del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado y lo dejaron ahí moribundo. Y vino un hombre samaritano y lo ayudó. Entonces, pasamos de la exposición y nos vamos directamente a una analogía. Y quedaría así la analogía. Miren, Jerusalén significa el cielo. Este hombre va descendiendo a Jericó. Jericó significa el infierno. Y este hombre va descendiendo hacia allá. Es el camino de todo hombre. Va camino al infierno. Y en el camino al infierno hay muchas desgracias. Pero hay un hombre, un buen samaritano, que nos cura, nos alivia, paga por nosotros, paga el precio. Y dice, se va y dice que volverá. Así es el Señor Jesús. Va a volver, vamos camino al infierno, pero hay un encuentro con el Señor Jesús, paga el precio de nuestra curación y va a regresar por nosotros. Nos deja a cargo del mesonero, nos deja a cargo de los líderes de la iglesia en lo que Él vuelve. Bueno, esa es una predicación con analogía y se oye bonita, parece interesante. Dicen, ay, algo nuevo escuché. Pero eso es lo que sería una buena predicación
pero una mala exposición de la Escritura. Porque ese pasaje está hablando de amar al prójimo. Esa es la enseñanza que quiere dejar el Señor Jesús a sus oyentes, amar al prójimo. Está bien tener una analogía como una aplicación, mas no como una enseñanza. Entonces Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, que usa bien la palabra de verdad, que expone las Escrituras, que entiende lo que va a decir, entiende lo que va a enseñar, entiende lo que el autor quería decir a sus primeros oyentes. Esto es lo que debemos procurar y no saltar a una analogía que es muy fácil. Hay que exponer la Escritura, hay que ver cuál era la enseñanza que querían dar en ese momento. Pero no quisiera hablar tanto de este pasaje que ya lo vieron, sino esta parte de procurar. Segunda de Pedro 3:17 dice que mientras el Señor viene, que procuremos ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, mientras Él viene. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, procura, haz todo lo posible por venir a verme, porque Él es un verdadero hijo en la fe. Quisiera hablar en segundo lugar de Demas. ¿Cuál es la expresión que usa Pablo de Demas? Me ha desamparado amando este mundo. Y la idea es que Demas toma una decisión, ya la ha tomado, desamparar a Pablo y amar el mundo. El mundo significa todo el sistema que no contempla a Dios o que deja a Dios fuera de sus mentes, de sus vidas. Hay en el mundo buenos valores todavía como la familia, estándares correctos acerca de la familia, pero sigue el mundo sin contemplar a Dios en sus vidas. Es un mundo donde se valora la familia, pero donde no se honra a Dios en la familia, no se glorifica a Dios en la familia. Es esa parte de este mundo que deja fuera a Dios, aun cuando tenga valores correctos o apropiados, más bien que correctos. Y también toda la degeneración que hay en este mundo. Algunas posibles causas de qué significa amando este mundo, bueno, podemos ir a la Escritura y ahí en Juan 12:25 el Señor Jesús dice, si alguno ama su vida, la perderá. Si alguno aborrece su vida en este mundo, tendrá vida eterna. Posiblemente no lo sabemos. Demas vio una situación de sufrimiento, padecimiento y dijo, esto no es para mí, esto no es lo que quiero. Amar al mundo podría significar esto. Amar al mundo, segunda de Pedro 1:4 dice que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto significa que todas aquellas pasiones llegan a corromper. Entonces, posiblemente amar al mundo, o más bien amar al mundo significa dejarnos llevar por las pasiones de los hombres. Santiago 4:4 nos está comentando y nos dice, es como la persona cristiana que puede decir o que se puede decir que tiene un pie aquí y un pie allá. Está en los dos lados. Anda con los cuates, pero también en la iglesia. Anda haciendo esto afuera, pero en la iglesia anda cantando. Es lo que se conoce un pie aquí, un pie allá. Santiago dice, oh almas adúlteras. Es decir, que es un adulterio, es una infidelidad. Un alma infiel es el alma que piensa que estando con el Señor puede estar en otro lado. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es amar al mundo? Constituirse enemigo de Dios. El peso mexicano le puse ahí. 1 Timoteo 6:7 dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero el que ama este mundo no mira más allá de esta vida y se enfoca a querer hacerse de cosas en este mundo. Al final nada va a poder sacar.
¿Cuál es el pensamiento cristiano en relación a amar el mundo? Gálatas 6:14 dice Pablo que Él no se gloría sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no tengo relación con el mundo ni el mundo conmigo, dice Pablo. En la cruz ha pasado esto. Primera de Juan 2:15-17 dice, no améis al mundo. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un ejemplo. Amar al mundo, sé que con los bienes, con el dinero puedo adquirir bienes. Y tal vez estoy ahorrando para comprar un carro. Y ya voy por mis últimos ahorros antes de que suban los precios. Ya voy. Y en eso hay un hermano con necesidad. Pero yo quiero mi carro. Yo quiero comprar ese carro. No quiero dejar pasar la oportunidad. Y cierro contra él mi corazón. Y digo, no, esto es para mi carro. Por eso dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, etcétera, dice, no proceden del Padre, sino del mundo. Lo que viene del Padre es amar al prójimo. Lo que viene del mundo es amar lo que yo quiero. Y habla de muchas cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Nos habla del prestigio, la fama, el ser oído, el ser atendido, el querer tener cosas. ¿Cuál es el pensamiento del cristiano? No amar estas cosas. Y el mundo fue crucificado para mí y yo al mundo. De esto nos habla Demas, ser un colaborador de Pablo, y Demas nos habla de aquel que va decayendo en las cosas del Señor. Empiezan bien, poco a poco se van apartando. Marcos, quiero hablar de otro colaborador de Pablo, Marcos. Y este es el tercero y último del que voy a hablar. Dice Pablo, me es útil para el ministerio. Pero quisiera recordar un poco la historia de Marcos, porque antes Pablo no podía decir estas palabras de Marcos. No es que Marcos fuera un inútil. Este no sirve para nada. No. Ahora Pablo dice, me es útil para el ministerio, pero hay que ver la forma en cómo se da esta situación. El parentesco de Marcos es sobrino de Bernabé. Ya en Colosenses 4:10 Pablo lo llama mi colaborador a Marcos y dice el sobrino de Bernabé. Pero el panorama histórico de esta situación de Pablo con Bernabé, en Hechos 4:36 se nos habla de Bernabé, que se llamaba José, y le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Es decir, era una persona muy apreciada, una persona muy misericordiosa y compasiva. Dice que heredó una propiedad para los necesitados, la vendió. Era una persona de buen corazón. En Hechos 9:27, ya Saulo se había convertido, ya era Pablo, y dice que nadie quería juntarse con Pablo, porque conocían su pasado, pero Bernabé va con él, lo toma y lo lleva a los apóstoles y se los presenta. Bernabé va por Pablo. Era una persona compasiva. Y en el 11:25 dice que Pablo estaba en Tarso y Bernabé había sido llamado a Antioquía, y Bernabé fue por Pablo y lo trajo a Antioquía, y dice que ahí ministraba. Es decir, Bernabé sabía el ministerio, el don de Pablo, y fue por él y lo trajo para que trabajaran juntos. En el capítulo 3, en el versículo 1, dice que estaban ministrando. Y ahí es donde son apartados Pablo y Bernabé y van a ir a la obra del Espíritu, el primer viaje misionero que se conoce como Pablo. El versículo 5 dice que se llevan a Juan Marcos. Juan Marcos es la misma persona. Se lo llevan de sobrino. Bernabé se lleva a su sobrino. Pero en el versículo 13 dice que Juan o Marcos dice que se aparta de ellos, ya no quiere seguir en este ministerio, se va, lo deja y se va. Pablo y Bernabé siguen con el ministerio. Ya en el capítulo 15 dice Pablo que quiere otra vez visitar a las iglesias y se lo hace saber a Bernabé.
Pero Bernabé quiere llevarse a Marcos con él y Pablo dice, no, 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 ¿cómo nos vamos a llevar a aquella persona que nos ha dejado? No, pero Bernabé quería llevarse a Marcos y dice ahí la historia del capítulo 15 que hubo tal desacuerdo que se dividieron, se separaron, cada uno iba a tomar su rumbo. Y es interesante, conociendo que la escritura es inspirada por Dios, conociendo que lo que está ahí escrito es lo que el Espíritu Santo nos deja como evidencia, como señal. Dice que dice que Bernabé con Marcos se fueron hacia Chipre, así, hasta ahí lo dice. Pero cuando quiere hacer referencia al lugar de Pablo, dice que Pablo tomando a Silas, salió para otro rumbo, pero dice que fueron encomendados por la iglesia. Esta es la diferencia. Bernabé era una muy buena persona. Seguramente Pablo estaba muy agradecido con Bernabé de que lo haya ido a buscar. Era muy buena persona, pero dice la escritura, o hay un silencio en la escritura cuando Bernabé se va con Marcos hacia Chipre, pero cuando Pablo toma a Silas dice que son encomendados por los hermanos. Esa es una gran diferencia. El salir sirviendo al Señor con buenos motivos, pero el salir encomendados por la iglesia hace la gran diferencia. Y esto es un principio bíblico. Todo ministerio, todo servicio, toda salida a otra congregación, a otro lugar, debe ser encomendados por la iglesia local. Esto es sujeción a los ancianos. Lo que quiero ver en todo esto es que en el ministerio no se trata de parentesco. El ministerio no se trata de ceder porque nos llevamos bien con las personas. No se trata de eso. El ministerio se trata de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, de hacerlo de la forma que Dios quiere. Uno, servir al ministerio, comprometerse en el ministerio y ser encomendados en la iglesia a ese ministerio. Marcos tuvo un proceso de recapacitación. Pedro lo toma y dice, mi hijo. Es decir, Pedro lo instruyó. Aquel Pedro que había negado al Señor, que se había apartado, que ha sido restaurado y que tiene la encomienda de restaurar a sus hermanos, dice Pedro, mi hijo. Y por eso Pablo dice ahí en Filemón, dice acerca de Marcos, dijo que da mandamientos de que lo reciban después de este proceso de recapacitación. Y en Colosenses 4:10 dice mi colaborador. Y ahora dice Pablo en esta carta, al final de la vida de Pablo, dice, me es útil para el ministerio, me es útil. Se hacen las cosas bien. Y yo quiero llevarle a pensar de que pues ya lo pasado, ya no se puede hacer nada en el pasado, pero sí hacia futuro se pueden hacer ya las cosas bien. Tratemos de hacer las cosas bien, seamos útiles para el ministerio. En segundo lugar, del versículo 13 al 15, quiero hablar de los cuidados de Pablo. Tres cuidados o los cuidados de Pablo en tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto físico. Pablo dice a Timoteo, trae mi capote. Va a venir un invierno muy fuerte. Pablo necesita cubrirse, necesita su capote. Pablo también está pensando ya al final de esos cuidados físicos. Y nosotros también debemos de considerar cuidarnos físicamente. Ahora con lo del coronavirus hay que seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, las medidas de prevención, de propagación. Entonces, cuidémonos físicamente, no salir, al menos que sea necesario. En 1 Timoteo 4:8, Pablo está hablando de la piedad como un ejercicio para vida eterna, que tiene promesa en esta vida y en la venidera, y dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no sirve de nada. Cuando dice para poco, se está refiriendo que para esta vida es provechoso, pero la piedad tiene beneficios en esta vida y en la venidera, pero el ejercicio corporal, nuestro cuerpo va a estar, este cuerpo que tenemos es para este tiempo. Entonces el ejercicio corporal
para este tiempo es provechoso. Dios nos ha hecho un cuerpo que se debe de ejercitar. A no ser contra una indicación de un médico, debemos hacer ejercicio, caminar, correr, saltar la cuerda, y más en estos tiempos que no salimos de casa, buscar la manera de activar nuestro cuerpo. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:8 dice que teniendo sustento y abrigo, es decir, los cuidados físicos, estemos contentos con eso. Y dentro de estos cuidados físicos, Santiago 2:15 al 16 dice que si alguno ve a su hermano tener necesidad, por ejemplo, falta de abrigo, alimento, y le dice, ven paz, caliéntate, abrígate, pero no le da las cosas necesarias para esas necesidades, dice Santiago, y los cuidados físicos de Pablo también tienen que ver intervención de los hermanos. Pablo tenía un capote, pero lejos de él, Timoteo tenía que llevárselo, y fíjense que lo deja en Troas. De Éfeso tenía que trasladarse a Troas, y no eran fáciles los caminos, no eran de 2 días, eran de muchos. Y Timoteo tenía que suplir esa necesidad de Pablo, llevándole su capote. Así los hermanos también debemos considerarnos y poder suplir las necesidades unos de otros, los cuidados físicos. Después habla Pablo de sus cuidados espirituales. Timoteo, trae los libros, mayormente los pergaminos. Podíamos abundar en estas frases, pero sin duda alguna se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento, los libros. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como comemos, así debemos también leer. Debemos de cuidar el aspecto espiritual. ¿Quién va a ser el que nos va a enseñar cómo debemos conducirnos en nuestra casa? ¿Cómo debemos conducirnos como esposos, como padres, los hijos hacia los padres, en el trabajo? La Escritura. Los cuidados deben de ser también espirituales. Y los cuidados personales, le dice Pablo a Timoteo que hay un tal Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Dice, guárdate también de él. Y en relación a los cuidados con otras personas, en Romanos 12:18 dice que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Y esto no significa que, como algunos han dicho, pues si no se meten conmigo, no me meto con nadie. No se está refiriendo a eso. Dice, en cuanto dependa de mí, estar en paz. ¿Qué quiere decir? Bueno, 1 Pedro 3:9 dice, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Si me hacen mal, no debo de devolverlo. Eso quiere decir, en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos los hombres. En el versículo 11 dice, busque la paz y síguela. Entre los cuidados debemos estar en paz con todas las personas. En paz. Pablo le dice a Timoteo, guárdate de él. Dale la vuelta, evítalo, no le contestes. Y el tercer punto es el compañero de Pablo. Pablo dice en el versículo 16 que todos, en su primera defensa nadie estuvo con él, pero empieza diciendo el Señor estuvo a mi lado. Hay situaciones en las que el Señor nos debe de llevar a este punto en el que debamos de descubrir y experimentar que Él está con nosotros, que Él está ahí. Ahora que no podemos visitarnos, que no podemos vernos físicamente, gracias a Dios por los medios que hay en el internet, en el Face, en el YouTube. Gracias a Dios que podemos hablarnos, podemos comunicarnos, podemos vernos, pero sin duda sí hace falta esa comunión física, presencial. Pero
quiero pensar, y en estos momentos que tal vez no lo podemos hacer, que usted pueda experimentar la presencia del Señor. ¿Qué trae la presencia del Señor? Fortalece. Dice Pablo, me dio fuerzas. Es como cuando ahí en Isaías se dice que las personas adultas, bueno, se cansan, dice que los jóvenes, y siempre la Biblia que habla de los jóvenes habla de que en los jóvenes está la fuerza, dice que los jóvenes flaquean y caen. Es decir, aquellos que tienen fuerzas ya no las tienen, flaquean y caen. Pero dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, serán como el águila. ¿De dónde sacan las fuerzas? Tienen que ser nuevas, ya no está en ellos. Y son las fuerzas que el Señor da. Pero ¿para qué el Señor da fuerzas? La vida, las situaciones de la vida desaniman, desesperan, nos hacen desfallecer. Pero el Señor da fuerzas, ¿pero para qué? Para cumplir el deber cristiano. La vida de Pablo no era fácil en la cárcel, humanamente hablando. En las cartas que escribió a Efeso, a Colosas, a Filemón, Pablo estaba en una casa, tenía arresto domiciliario, pero aquí no, aquí estaba en la cárcel. Tenía a Alejandro que lo molestaba, lo fastidiaba. Las cárceles eran frías, pero Pablo no tenía nadie a su lado, pero dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pero ¿para qué le da fuerzas? Para que Pablo cumpla su ministerio. Pablo tenía que seguir predicando la palabra. Ese era el pendiente de Pablo. Mientras el Señor le diera vida, tenía que predicar la palabra. Y el Señor viene a darle fuerzas para que él cumpla su ministerio. Así también el Señor da fuerzas para que en las situaciones de la vida cumplamos nuestro ministerio. Esos son, ¿qué pendiente tengo? Bueno, mientras el Señor me dé vida, mis pendientes van a ser cumplir el ministerio y el Señor da fuerzas en esto. El Señor libra. ¿De qué libra el Señor? Del coronavirus. Bueno, el Señor puede librar a todo cristiano del coronavirus. Pero más allá de todo esto, el punto esencial no es la enfermedad en sí, sino todo aquello que puede rodear a la enfermedad. El dejar de hacer la obra del Señor o que el enemigo, por medio de la enfermedad, actúe sobre nosotros, pensando que Dios está ausente de brazos cruzados sin hacer nada. Y no es cierto. El Señor está activo. Y el Señor libra para que el propósito del mal no obre en nosotros, que es desconfiar de Dios. El Señor libra de toda obra mala. Me hace estar sujeto a Él. Y el Señor preserva, me preservará para su reino celestial. No importa si sigo en vida o pase la muerte, hay una promesa. El Señor está a mi lado, me fortalece, me librará de los propósitos del mal, pero también me preservará para su reino celestial. Es así lo que nos enseñan estos versículos, los colaboradores de Pablo, los cuidados de Pablo y este compañero especial de Pablo, nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera dejarlo pensando. ¿Sus pendientes personales son los mismos pendientes del Señor? ¿O tiene otros pendientes? Ojalá que sus pendientes sean los mismos pendientes del Señor. ¿Sus colaboradores son los colaboradores del Señor? ¿Es usted un buen colaborador? Ojalá que sí. ¿Qué fortaleza hay que nuestros más cercanos sean cercanos al Señor, sean los cercanos al Señor? Qué privilegio hay que podamos experimentar que el Señor está a nuestro lado, está ahí atento, está escuchándonos, sabe lo que pasa. Él permite lo que está pasando, pero Él está ahí para darnos fortaleza, para librarnos y para preservarnos para su reino celestial. Que el Señor les bendiga,
hermanos. Muchas gracias.